Saludos amigos, muy buenas tardes. Por aquí Yossi La Torre nuevamente con ustedes en un nuevo episodio de Al Otro Lado. Este proyecto que, como les digo siempre, me tienen fascinada. La cantidad de personas que he traído aquí a entrevistas con las que he aprendido tanto, porque como siempre digo, yo soy una estudiante de este tema. Y todos los días aprendo algo diferente y el propósito de este podcast es precisamente compartir mi camino y el camino de otras personas. Les recuerdo que este podcast se graba desde GW5 Network, que son ellos los que me apoyan en la parte técnica de esta presentación. Si se quieren comunicar con ellos, al teléfono 787-221-9530 para información sobre los podcasts. Aquí este es uno de los que se graba, pero se graban muchos otros. Si usted es un comerciante, quiere auspiciar un podcast, asómese por esta página de GW5 Network, porque el podcast es el futuro de todo este mundo de las comunicaciones. Así que estamos aquí y hoy tengo una invitada que me va a encantar conversar con ella, porque ustedes saben que he traído profesionales de la salud, he traído expertos en tanatología, expertos en astrología, personas que trabajan con sanación energética, diferentes temas, pero hoy quiero centrar esta conversación aparte de que es una reconocida actriz, y vamos a hablar un poquito de eso también, pero es la persona que tiene un camino recorrido. Su vida ha tenido su camino espiritual. Vamos a hablar un poquito de su niñez, de dónde surge todo esto, y que al día de hoy, pues, todavía siente, trabaja o tiene experiencias que tienen que ver con esto de la búsqueda espiritual, con un enfoque bien marcado en el asunto del espiritismo, que como les he dicho, es la filosofía de vida que yo practico y sostengo, y que hoy pues me encantaría conocer un poquito más y que ustedes conozcan un poquito más a Lisa Lugo. Hola Lisa. Hola Yossi, me encanta la manera en que expones muchas de las cosas en las que creemos las dos y que practicamos las dos, y me parece hermosa la manera en que lo presentas a toda la gente que te ve. Tú sabes que ha sido bien interesante, Lisa, porque yo te conozco obviamente por años como actriz, pero me enteré de tu camino espiritual a través de Ángela Mari. Ajá. Entonces me ha pasado que desde que estoy haciendo este podcast, estoy recibiendo llamadas de personas que yo les digo que están saliendo del closet espiritual. Que me llama y me dice, yo soy espiritista, mi familia toda es espiritista desde niña, mi mamá tiene facultades, me encantaría hablar contigo. Y yo digo que este tema del espiritismo en nuestra cultura se puede tratar casi como ese asunto de tu abuela dónde está. Exacto. Porque todo el mundo tiene una historia que contar. Yo creo que ha habido tanta mala información, tantas maneras a lo largo de la historia. Eso ha pasado con todas las religiones también, y con todas las filosofías. Es que si no estás conmigo eres mi enemigo, una cosa así. Y no, o sea, hay muchas cosas que no están reñidas una con la otra. Exacto. De hecho, hace poco estaba conversando con alguien que decía, no, es que yo soy bien católica practicante. Y yo digo, pero entonces tú crees en el Espíritu Santo y tú le hablas a los santos y Jesús pues no está frente a ti. Así que me parece que estamos hablando de lo mismo, sin dogmas, pero estamos hablando de lo mismo. Estamos hablando y se me quedó como, y yo, ¿en dónde está reñida una cosa con la otra? No, y el hecho de que hay personas que son católicas y espiritistas. Es que no tiene, o sea, no hay contradicción. Es más, yo creo que hasta, ay, virgen, ahora alguien, no quiero ser citada, pero es que por definición de lo que es el catolicismo, ya hay una alta corriente espiritista ahí. Exacto. Por definición. Pero no, pues la mayor parte de las personas no lo ven así. En mi caso, yo desde niña, eso era como que, Dios mío, eso eran como que cosas del diablo, las cosas espiritistas. Sí, era como de hecho, a mí te digo que a mí hasta personas que me han escrito preguntándome que si a mí no me preocupa que yo esté hablando de este tema, porque eso me puede quitar el favor del público, personas que me admiran, que piensen. Y yo digo, mira, realmente, Lisa,
yo, como decía en el primer episodio, yo cumplí ahora 75 años. Cuando uno llega a esta edad, Lisa, a ti tú piensas menos en lo que has hecho y piensas más en cuánto tiempo te queda de vida y qué tú vas a hacer con ese tiempo que te queda. Entonces, yo tengo toda esta información que yo he recogido, que yo he vivido, que yo quiero compartir y es mi creencia. Y si alguien por eso, si pierde el favor de alguien por eso, pues tú sabes. Qué triste. Qué pena, ¿verdad? Que me juzguen por eso. Pero vamos a hablar de ti. Yo quiero hablar de ti, tu camino, tu crianza, de dónde te viene, ese camino espiritual tuyo, ¿cómo ha sido? Mira, Primero que nada, y perdona que te interrumpa, para los que no saben, Lisa es una reconocida actriz en nuestro país. Yo la conozco de esa trayectoria como artista, que como dice mi mamá, decía mi mamá, hija de culebra no puede nacer cuadrado porque ella es hija de Daniel Lugo. Y entonces, bueno. Eso me gustó, nunca lo había oído. Hija de culebra no puede nacer cuadrado, eso me encanta. Entonces, tiene una carrera como actriz, pero pues hoy vamos a hablar de Lisa, la otra persona, la que tiene estas vivencias y que quiero que me hables de ese caminar tuyo desde niña, tu crianza, ¿cómo es eso? Pues mira, yo crecí en la escuela católica, ¿verdad? En colegio católico. Y en mi hogar y en ambos, ¿verdad? Lados, o sea, sí puedo decir que tenía dos hogares desde que mis padres no vivían en el mismo lugar, ¿verdad? Pero en ambas familias no había sí se era muy espiritual, pero no había estas reglas dogmáticas de nada, no. Se prestaba mucho a la conversación, a qué tú opinas, qué tú piensas, qué tú sientes, bla, 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 bla. En el caso particular de mis abuelos paternos, ellos eran dos mediunidades que sabían que lo eran y que practicaban y que, y que asistían a sus reuniones, pero no fue algo a lo que yo reaccionara. No había enseñarme nada, pero sí se dieron varias situaciones en las que mi abuelo me dijera, tú tuviste una experiencita ahora, ¿verdad? Y yo, ¿de qué? Y era que él había reconocido por alguna reacción mía que algo me había ocurrido o que algo yo había percibido que los demás no habían percibido. Yo le tenía mucho respetito porque yo lo que pensaba era, ay, voy a ver cosas, ay, ¿verdad? Así lo veía yo. Y yo no quiero ver. Yo no quiero ver, yo no quiero ver, yo no quiero ver. Pasa el tiempo. Pero ya, cuando ya empieza a llegar la adolescencia, preadolescente, pues ya yo entiendo. Ya hay ok, esto es lo que está pasando. Yo siempre fui devoradora de libros y de libros que tal vez no eran necesariamente los que todo el mundo leía, porque siempre tuve otros intereses. Y empiezo a entender y empiezo a decir, espérate, es que esto viene de aquí. Y empiezo a identificar un vocabulario que a lo mejor, como no era parte de mi diario vivir, pues yo no lo entendía. Pero de los amigos de mis abuelos, pues ahora empiezo a entender cosas. Y ahí sí empiezo a hablarle a mis abuelos, a preguntar. Y yo recuerdo el día que él me dijo, yo sé que tú no quieres lidiar con eso. Y eso se respeta. Pero eso está ahí, ya tú tienes unos pasos adelantados porque lo has demostrado, sin que nadie te los haya enseñado, sin que nadie te haya dirigido ahí. Eso es cuando tú estés preparada. Ahora, hay una misión y eso te va a alar en algún momento. En algún momento te van a decir, bueno, tú no quieres, pero te dieron ese privilegio. Sí. Pues hay que usarlo y hay que usarlo para bien. Mis abuelos ya pasaron al otro lado hace muchos años, pero siguen siendo guías. Siguen siendo guías los cuatro, mis otros dos, o sea, los de mami también. Y siempre se ha dado comunicación de algún tipo con los cuatro. Durante ese tiempo en que yo no quise bregar con eso,
yo pues tuve otro trabajo, además de la actuación, que tuvo que ver con el periodismo. Y yo, como periodista, entrevisté mucha gente que tenía comunicación con el otro lado o que decía tener Pero ¿por qué? comunicación ¿Por con el qué? otro ¿Por qué lado. como periodista? ¿En qué contexto? Porque aunque yo estaba especializada en Al- artes, en todas las artes, pues la literatura, mucha de esta gente escribía y la literatura es un arte y caía bajo mí. Y la verdad es que a mí me gustaba porque yo soy una humanista, yo soy una psicóloga frustrada, yo, todo el mundo espiritual me era afín, así que yo no me iba a protestar tampoco porque me tocara ninguna de estas, ni de estas entrevistas. Además que yo siempre las tomo en serio. Pero que tú entrevistabas a estas personas desde la Que parte llegaban a artística Puerto y Rico, o porque venían. bueno, yo venía por el tema. Ah, por Porque el siempre lo tema. hice con todo autor. Ok. Porque siempre lo hice con todo autor. Sobre el tema sobre el que escribe. Había casos como el caso de Neil Donald Walsh, que me acuerdo que nos encontramos en una conferencia de él, si no me equivoco, el de Conversations with God, Ajá, el de ajá. Conversaciones con Dios, que mi acercamiento hacia él fue como, bueno, convénceme. Yo creo que esa fue mi primera pregunta. O sea, ¿cómo me dices que estás conversando con Dios? Yo converso con Dios todos los días. O sea, ¿qué te hace a ti especial? Neil Donald Neil Walsh Donald escribió Walsh. el libro Conversaciones con Dios, tomo 1, 2 y 3. Y es un hombre que común y corriente que empezó a recibir estos mensajes que él no entendía de dónde venían. Y él dice que eran conversaciones que él estaba teniendo con lo que sea que él llamaba Dios. Era Exacto. una entidad superior que estaba dándole Y que mensajes. le hablaba como estamos hablando tú y yo. Y él estaba, y él se resistió por mucho tiempo y peleó contra eso, Ujú. pero él finalmente se rindió y publicó esos 3 libros. Y yo los leí, obviamente, y todo el que estaba siguiendo esta temática leyó esos Y libros. ha escrito muchos otros más. Pero esos 3 son... ¿Y cómo te fue cuando lo entrevistaste a Fue él? fantástico. Fue fantástico por lo natural, lo humano y lo poco tratar de convencerte, que es lo que me gustó de él. Bueno, esta es mi experiencia. ¿Tú la crees o no la crees? Ahora, mi vida ha sido así, yo viví esto, yo tenía mucho éxito en este renglón de mi vida profesionalmente y de momento, puff, yo estoy viviendo un momento muy difícil, me despierto por la noche y ¿qué es esto? Y estos mensajes y yo empiezo a escribir comúnmente. Eso me hizo mucho sentido. Además de que todo lo que escribía me parecía muy lógico desde el punto humanista, aunque estuviera en total desacuerdo con las cosas que nos enseñan todos los días. Y así como pasó con Neil, pasó con mucha otra gente que eran como reconfirmaciones por sus procesos, reconfirmaciones de cosas que yo o sabía o intuía o ya había empezado a estudiar. Un día bien particular me pasa con esta mujer, ella se llama Vicky Monroe. Ay, esa fue la que yo fui a ver. Sí, sí, sí. ¿Cómo Pues te con Vicky, yo vi a Vicky 2 veces, pero la primera vez que la vi, ella, Vicky siempre establece que ella habla con las personas que ya han, depende de cómo usted se comunique, desencarnado, muerto, fallecido, en el otro lado, pues todas quieren más o menos decir lo mismo, pues con personas que ya se fueron del plano físico. Y ella vuelve, o sea, a mí me toca comunicar, así que yo soy la escéptica que llega a conversar con ella. Y ella me mira y me dice, pero a ti no te es ajeno todo lo que estamos hablando. Y yo, no te voy a preguntar ahora por qué, pero convénzame. Y ella me dice, me cuenta su experiencia de niña desde los 3 años, colorada, por cierto. Y ella empieza a hacerme lo que ellos llaman un reading, una lectura. Pero entonces ella me empieza a decir estas cosas que no había manera de que esta mujer supiera. Esta es la era en que sí, el internet ya existía, pero no estaba accesible a todos los meros mortales. Exacto. No, esto lo tendría, qué sé yo, la milicia, pero el internet no era algo que todo el mundo tuviera.
No era algo que ella pudiera, eran cosas que ella no podía encontrar en ningún sitio. No había forma. O sea, ella, por ejemplo, me dice, si a ti te acompaña un batallón de gente, y ella me empieza a describir la gente, y ella me dice, no te sorprendas si no identificas rápido a las personas, porque yo las veo como más felices fueron, y no necesariamente tú los conociste en este plano como más felices fueron. Me describe a esta mujer que siempre está peleando porque yo no debo coger sol y todos los demás, me dice que los demás, no importa, los demás pueden coger sol, tú no, pero no me dice quiénes son los demás. Y yo estoy ahí como pensando, tiene un sombrero, bla, bla. Y de momento me dice, ay, ella, tu mamá, le dice algo de nombre que tiene que ver con España. Yo, mi mamá le dice algo que tiene que ver con España. Y ella le está hablando, o sea, ya se están hablando porque se suponía que si esta soy yo, esta persona, este espíritu está aquí. Y ella le hablaba, le decía, pero hold your horses, detente un momento, porque explícame de nuevo. Le explica. Y ella dice, me dice, Lisa, es que ella, hay algo que tiene que ver con pasta. Mi abuela se llamaba Casta. Mi mamá le decía Castilla, como la región de España. ¿Cómo rayos esta mujer iba? Ok, el nombre de mi abuela, pues lo puede encontrar. Pero que mi mamá le decía Castilla, eso lo sabían ella, mi mamá, mi papá, si se acordaba. El viejo ya había fallecido. Ya, no había más nadie que supiera eso. Y por ahí empieza a decirme otras cosas que la verdad es que no era posible. De otras personas que fueron importantes en mi vida, pero que tal vez no eran tan determinantes, como por ejemplo, una hermana de mi abuelo, que no es alguien con quien yo todo el tiempo compartiera, pero lo que me dijo, sí, era ella. No había manera de que fuera otra persona. Un mensaje de un amigo que había fallecido que también no había manera de que no fuera él. Y ahí fue como, ok, porque esto era una bofetada. Claro, una confrontación Te para han ti. dicho 700 veces y ha habido muchas demostraciones en el camino. Incluso has hecho la labor sin saberlo o sin estar consciente o sin la intención muchas veces en el camino, pero ya tú sabes. Así que cógelo en serio. Esa era una... Y lo hiciste. Y empecé a hacerlo. Sí, mi abuelo siempre me había dicho, edúcate. No vayas por ahí pensando que vas haciendo, ¿por qué no? Porque también puede haber muchas maneras en que se confunda los pasos o que te tropieces con gente que no es la mejor para estar acompañada. En un momento del camino que yo estaba pasando por un momento muy difícil, una amiga, Ángela, me dice, Lisa, acompáñame a esta reunión en lo que ahora es la escuela Rubén Caballero. Y yo fui y era bien curioso porque las personas de la mesa de los mediums pues no me habían identificado. O sea, yo estaba sentada como que por aquí, un rabito, cero maquillaje, no era muy llamativa. Y me empiezan a decir algo, no me conocen todavía, y esta persona que estaba hablando me dice, pero tú entiendes lo que te estamos diciendo, tú sabes de qué estamos hablando. Y esta persona que también ya está al otro lado, dice, sí, ella sabe. Ella sabe y sabe desde antes de saber. Y yo me quedo, en ella yo había sentido a mi abuela presente, a mi abuela medium. Ese día. En ella, en esa medium. Día. O sea, yo la podía ver a ella, en Isabel. Y la manera en que ella empieza a decir, sin identificarme ante nadie, entre los demás que están allí, pero dejando claro que sí, que yo entiendo perfectamente lo que me están diciendo, ella sabía más de lo que sabía
de lo que debía saber sobre mí en este plano. Y ya después entonces conversamos y ahí también pasa otra vez el mensajito. Es que tú... Y ahí sí empiezo a ser parte de la escuela, a visitar la escuela, a empezar a encontrar cuáles eran mis caminos, cuáles eran realmente porque no que todo el mundo puede ir por ahí o diciendo o hablando o sanando, ¿no? ¿Qué ocurría conmigo? ¿Yo era canal de qué? Y cada vez que me involucro en otras cosas y que la vida, porque a veces uno se involucra en otras cosas y hay un alón. Echa para acá, que te toca. Pero no lo combato como lo combatí cuando era adolescente, que yo no quería saber Sí, no, y también nada. que en esa etapa de la adolescencia uno está en el proceso de aceptación, de que yo soy como todos los demás y de momento tú estás sintiendo estas cosas que yo, por ejemplo, en mi experiencia fue un poquito después, fue ya cuando tenía como 20 años, que yo tuve unas experiencias eh, que tenía que ver con facultades mediúmnicas, pero yo nunca le presté atención. Pero ahora que yo miro hacia atrás, yo tenía pánico a eso. O sea, era una cosa que yo me ponía Pánico. grave. Cuando esas cosas me pasaban, yo me asustaba, yo creía que me estaba volviendo loca, que yo estaba perdiendo la mente y yo cerré todos esos canales por muchos, muchos, muchos años. Y yo me imagino que Eso mismo, esas son las palabras. Exactamente. O sea, fue como si le hubiera puesto un corcho a todas esas carreteras, a todas esas vías, ¿no? Por aquí no vas a pasar. Pero después, no sé si, yo creo la fortaleza de la madurez, tal vez, ya en los primeros 20, bien temprano, o 19, 18, ya ahí sí había como un está bien. Paso a paso, poquito a poquito, no de golpe, pero es un está bien. Ok, sí, voy a abrir ese espacio, lo voy a permitir. Y es bien curioso porque me pasa de diferentes maneras. Me pasa con viajes. Viajo. ¿Cómo viajas? ¿Viajes astrales? Sí. ¿En sueño o En el in-between, en vigilia, en la vigilia? antes de dormir, de dormirme. O sea, ¿Cómo? no estoy dormida. Y entonces vuelvo exhausta y con ahora puedo dormir. Eso ha pasado mucho. ¿Cómo lo defines? ¿Cómo una de esas experiencias? ¿Cómo ha sido? Hay una que ya aquí era ya adulta. No es de las primeras, pero es una de las más fuertes y que ha seguido produciendo información ese viaje a través del tiempo y que me ha reconfirmado cosas a través del tiempo, ese único viaje. Que al principio lo entendí de otra manera. Al principio pensé que todo lo que vivía ahí, que sería futuro, era algo que debía ser futuro mío. Me estaba dando información que me dejaba saber que sí, eso iba a ocurrir. Lo que pasa es que podía ser yo o podía ser cualquiera que estuviera en esta misma posición que yo. Por lo tanto, yo debía no angustiarme porque no era conmigo la cosa, era con todo lo que me rodeaba. Es demasiado personal como para entrar ahí así. Es algo que puedo compartir contigo aparte. Además que hay personas que conocemos que son parte de ese, pero fue un viaje en tiempo. Cuando tú En el mismo lugar, estando en el mismo lugar. Cuando tú regresas de un viaje astral, que es lo que se llama eso, ¿verdad? Por lo menos dentro de lo que yo conozco. ¿Cómo se siente? Me dicen que te sientes agotada, pero... Exhausta. Y es un cansancio bien particular. Es como, porque no es solamente el físico, que hay físico, es que es emocional y espiritual. O sea, es como
como que tengo que abrir esta compuerta y dejar salir este montón de fuerza que está contenida ahí porque la estaba utilizando. Wow. Y en algunas el llanto ayuda mucho, pero hay otras que no ha habido llanto. No ha habido, wow, me acabo de acordar de otro que como que lo tenía ahí guardado. Te pregunto porque yo no puedo identificar viajes astrales así como tú lo estás identificando, pero a mí me pasa mucho que cuando yo me despierto, yo siento que yo acabo de llegar de otro lugar, que yo estaba en otro... También. Y entonces me quedo quietecita así tratando de acordarme. ¿Pero te acuerdas de dónde viene? No me acuerdo, pero me siento que yo estaba en otro sitio con otras personas, como en otra realidad alterna que existe, porque en ese espacio, en esa dimensión espiritual, no es tridimensional como la de nosotros, de presente, pasado y futuro, es todo a la vez. Pero es que ahí te tengo que decir que hay algo que yo siempre me he preguntado muchas veces, y esto sí es desde niña. ¿Y si nosotros somos el sueño de otra persona que está durmiendo? Exacto. Entonces, cuando me ha pasado eso que tú acabas de decir, me he vuelto a hacer esa pregunta. O sea, ¿este es el sueño de otro o de mí misma? O de otro. Y no es esta la realidad. Ajá. Eso es muy diferente. Ese aterrizar es muy diferente al aterrizar de un viaje astral. Ok. O por lo menos en conciencia. A lo mejor es lo mismo y no lo tengo consciente porque no sé de dónde vengo. Pero estos otros tienen mucho que ver con tiempo. La mayoría es con tiempo, o hacia atrás o hacia el frente, o muy hacia atrás cuando uno, como en una regresión, sin estar el proceso de regresión. O hacia atrás o hacia el frente, que fue este caso particular que fue bien fuerte y que me sigue produciendo información a través de los años. O también me ha pasado para sanar. Y ese para mí fue bien sorprendente porque yo no... ¿Para sanar tú o para sanar gente? Yo, para a sanar alguien. tú. A alguien. Yo dar sanación. Y eso fue totalmente inesperado. Porque ni pensé que podía hacerlo, ni fue mi intención. Yo estaba en un círculo de oración. Y en ese círculo de oración, yo me fui del círculo de oración. Yo dije, ¿dónde estoy? Me fui y yo me empiezo a ver en este hospital, en donde está la persona por la que estábamos orando, que era mi maestro medium. Y yo empiezo a ver, era bien loco la imagen, porque yo empiezo a ver como estos cubitos. ¿Sabes que la gente habla de bolitas de colores? Yo veía cubitos de colores de luz y que estaban caminándole por encima. Yo no tenía claro dónde era su dolencia. Pues como que lo están sanando, y yo pues dije, pues fue como que déjame quedarme ahí a ver qué pasa, porque lo que está pasando pues no es malo, yo estoy en este círculo de oración por esta persona, así que me quedé ahí. Cuando termina el círculo de oración, que un chin antes yo he vuelto y tengo un dolor en los muslos con los que no puedo bregar, y yo entendía que no me parecía que tuviera que ver con las piernas, lo que él tenía. Él llama por teléfono. ¿Lisa está ahí? Wow. Sí. Dile que sí. Dile que estuvo aquí. Todavía te lo digo y se me paran los pelos. Wow. Dile que estuvo aquí. Dile que sí. Chacha, qué fuerte. O sea, que eso, más evidencia que esa tú no necesitabas. No hay más evidencia. Pasa eso, estoy hablando con la hija de él, me dice Lisa. Le digo, y ella dice, tú sabes que él llegó al hospital porque tenía un dolor bien grande en los muslos, que era que se le estaba reflejando ahí la dolencia de lo que de verdad tenía, pero fue en los muslos, nadie entendía por qué los muslos, y yo pues para allá, eso es lo que me está matando ahora mismo, el dolor que tengo es en los muslos. Wow. Y le dije, ¿la frisa de tu papá es mostaza?
me enseña una foto de él en el hospital ese día, a frisa la mostaza. Y yo, pues mira, también, digo, más demostración, ya yo estaba requete demostrada, pero ahí fue como, mira, esta es otra vía que me toca, u otra vía en la que puedo contribuir, que yo desconocía y que por lo menos con él era por ahí. Con él me pasó en otra ocasión, él era una persona con un carácter bien fuerte y él no estaba muy amarrado a su labor aquí. Y un día le digo, tú siempre dices que lo que uno vea, aunque uno piense que es una estupidez, que uno lo diga. Pues yo estoy viendo un ícaro. Ujú. Y esas alas doradas necesitan, o sea, lleva un batón. Ese batón hay que soltarlo, hay que pasarlo. No es que te vas, no es que, pero el peso de la responsabilidad hay que pasarlo. Wow. Así que ha sido como, depende, no te puedo decir, la mayoría de la gente que encuentra cuál es su misión, la tiene bastante definida. Yo he creído tenerla definida y de momento me pasa una cosa como esta, la del hospital, y digo, pero espérate, que no era por aquí. También es por aquí. Claro. Depende de, por alguna razón, desde bien jovencita, como desde los 12 años, fallecimientos o pasos de las personas más importantes de mi vida que ya están al otro lado, pues en ese momento de ese cruce me tocó a mí estar o ser la comunicadora a su hija, a su hijo, o a su esposa, o estar en ese último momento y yo salir y ahí. Eso me pasó 1, 2, 3, 4, 5 veces desde el primero fue a los 12. Te pregunto, las personas que tienen facultades mediúmnicas, pues puede ser de diferentes manifestaciones, puede ser que escuchan, que ven, que huelen, que sienten. Ese fue el primero, oler. Cuéntame. Lo primero que yo empecé a sentir fue el olor. Y fue con mi bisabuela. Y fue, o sea, empecé y él tenía 12. Okay. Ahí es que yo empiezo de verdad a entender. Y entonces empiezo a buscar y a las almohadas y ¿dónde es? Y entonces pasó algo en su habitación que, sí, es ella. Y de ahí en adelante me ha pasado con mi abuela. Y en esta etapa de tu vida, ¿cómo son tus percepciones? Más, tú ves. Sí, todavía le tengo mucho respeto a ver, pero sí veo, tú sabes que veo mucho palabras. Pero es como si fuese una luz de neón y sabiendo para quién es. O sea, ha habido palabras, qué sé yo, es como decir aquí. No es una palabra tan flat, ¿verdad? Como esa, pero supón que es la palabra aquí. Pues aquí, y yo sé que es para que yo sí esté consciente pero es con su hija. Eso me pasa mucho. Presencias, montones. Me pasó una vez que mi primito, que era bebé, estaba enfermo y por eso te digo que es más que nada ver, pero a veces es imágenes y a veces son palabras. Él estaba en el play-yard, yo entro a la habitación y yo veo a mi bisabuela dentro del play-yard, mi bisabuela ya ha partido. Ella está dentro del play-yard, lo está protegiendo y yo
me quedé un poco fría porque ¿lo está protegiendo o se lo va a llevar? Tengo 12 años. Y me asusto. Mi tía entra a la habitación, ella está bien normal, bien relax, chequea al nene, va, sale, yo empiezo a llorar y ella me dice, no te preocupes, yo también la vi. Ay, Dios mío. Ok. Ok. Ella ve mucho también. Y esa es del lado de mami. Sí, mi tía ve mucho también. Y ella lo tomó con mucha más naturalidad que yo, pero claro, yo tenía 12 años. Así que hay las dos cosas. Las presencias siempre las siento cerca. Y en esta etapa, ¿qué tú haces ahora, por ejemplo? ¿Cómo tú canalizas todo eso en esta etapa de tu vida? ¿Qué haces? ¿Estás en servicio? ¿Vas a algún centro? Estoy fugada un poco. Sí me mantengo en comunicación constante con, digamos, los dirigentes de 2 centros, pero no estoy yendo como debería. Estoy en comunicación constante porque hablamos todo el tiempo, porque no estoy escondida. Y cada vez que me toca y cada vez que siento y tengo que comunicar y lo que veo tengo que comunicar, yo llamo y lo digo a quién es. Gracias a Dios siempre puedo identificar a quién es. Eso no le pasa, hay gente que no le pasa eso. Hay gente que ve y no sabe para quién es. Gracias, siempre veo para quién es. Y cada día estoy más consciente de que lo que vea, tiene que haber acción, porque me ha dolido mucho y me he arrepentido mucho de acciones que no he tomado y que no me dio tiempo después de arreglarlo. ¿Y viste la consecuencia? Y eso me ha dolido mucho porque yo pude, por lo menos, y esto tal vez habría evitado esto. ¿Por qué pasó? Pues el universo sabrá. ¿Por qué no actué? Yo me imagino que también está el reconciliarte con esas virtudes, esas facultades, te ha llevado entonces a conocer y respetar más las facultades en otras personas, validarlo, porque tú sabes que eso es verdad. Porque y lo tomo muy en serio. Yo siempre he dicho, y lo he dicho en este podcast, y lo dije cuando empecé a ir a la escuela Allan Kardec, que yo dije, yo no veo, yo no oigo, yo no siento, yo no huelo, yo nada. Entonces, el director me dijo, tú no ves, tú no oyes, tú no hueles, tú no sientes, porque tú no estás pendiente. Esa fue su respuesta. Qué buena respuesta. Y entonces de ahí en adelante yo empecé a estar pendiente y ha sido completamente diferente. Todavía siento que me falta un camino por recorrer y yo sé que estoy en el camino correcto y que hacer este podcast es una manera de validar esta verdad que por muchos años, quizás yo, en aquella etapa en que yo empecé a sentir esto, yo lo cerré, todos esos canales. Y que esto es una manera de yo abrirme a esto y tener estas conversaciones, personas como tú, que están parte ya de tu vida natural, ¿verdad? Tú no, ya eso no te produce temor, ya eso no te produce... Y no me frena tampoco, porque a veces tú puedes, tú dijiste algo importante, validar y respetar la virtud del otro o esa capacidad que tiene el otro. Si tú no lo reconoces, lo que te estoy diciendo, o no te importa, o ay, está lisa, o lo que sea, pues yo cumplí, a mí me toca decirte. Exacto. A mí me toca poner esa información ahí. Si tú no la quieres aceptar o si la rechazas, así, pues ya, por lo menos yo cumplí. Ya no me... Si alguna vez hubo ese repelillo a comunicar o a dejar saber, ese ya no existe. Te lo tengo que decir. Okay. Porque por alguna razón eso llegó y algo debes tú saber de ahí. Lo que esa persona haga con esa información. Ya eso te toca a ti. Ya eso le toca a la persona. Yo me pregunto, Lisa,
tú no has tenido hijos, ¿verdad? No. Y yo me pregunto si has tenido experiencias relativas a este asunto que tengan que ver con niños. Los vi, hasta los regañé. Ay, Dios mío. Nombre, físico, nena y nene. Son dos angelitos que en algún momento vamos a... Yo escribo y a los dos les escribí. Y son bien lindos, sobre todo el de la nena. Forma, los escuché, oí la risa. Y lo miro para acá porque es que fue más de una vez, pero siempre los veía de este lado. ¿Y cómo te explicas que entonces no tuvieras hijos en esta encarnación? ¿Era porque los tuviste, porque es parte de lo que tenías que vivir en esta, tu aprendizaje en esta? Porque creo que hay algo de eso. O simplemente que no quisiste tener hijos. No, porque, no es que no quisiera, no. ¿Tiene algo que ver con lo que tú acabas de decir? Que tal vez en esta no me tocaba. Yo te veo a ti secándote las lágrimas y me acuerdo del día que estaba Ángela Mari aquí, que me hizo llorar porque me dijo que yo cantando, yo estaba haciendo una labor espiritual bien hermosa y yo nunca lo había visto así y terminé llorando y yo, ay Ángela, perdona. Pero es que, además esa pregunta que me acabas de hacer, nunca nadie me la había hecho. Oh, wow. Pero, ¿te acuerdas cuando te dije ahorita que hubo una experiencia que me dio una información que me sigue produciendo información a través de los años? Esa experiencia me permitió un poco entender por qué estas dos personitas no estaban materializadas en esta vida, en esta existencia. Wow, qué interesante. Sí. Tú sabes que una vez yo estuve con una persona, un medium que no era un medium, era una persona que leía el aura. Ajá. Y me dice, ¿tú tienes 2 hijos? Y yo le dije, no, yo tengo una hija. Tuve solo una hija. Y me dice, pero aquí hay alguien más. ¿Estás segura que tú no? Y yo me acordé que yo había quedado embarazada en un momento determinado y perdí el bebé. Pero eso yo lo había borrado. Y él me dijo, pues claro, y era un nene que ibas a tener, pero que no era su momento para estar aquí. Pero él lo vio clarito en mi aura. Y yo juraba pues que yo tenía una nena, una hija. Pues que yo sepa, yo nunca he estado embarazada y que haya perdido nada. Que yo sepa, no. Pero muchas veces se ha dado pero tú, un nene y una nena bien corriditos. No. Pero es que sí. Es que sí. Y ahora que me dices eso, me traes a una experiencia, esta es bien reciente. Yo estoy en una tienda y esta nena de 2 añitos está en el carrito, está con la mamá, el papá, no, con la mamá y la abuela. Y esta nena me ala. La mamá se sorprende porque la nena no es muy people person. Ella no está sonriéndole por ahí a la gente. No, la nena es bastante reservadita. La nena me ala, pero es que me ala. Y yo, ok. Y cuando mira, fue bien particular porque cuando me toca, lo más cercano que lo que yo puedo explicar es que es como si yo me hubiera tocado a mí misma. Eso es lo más cercano, que lo más poner en palabras, pues eso es lo más. Y cuando la miro, esto es mirarla, cuando la miro, esta nena es yo a los 2 años. El color de mi pelo, la textura, la piel, yo no tenía pecas.
cuando era chiquita, la piel, todo. La nena que se emociona cuando me mira, yo me sorprendo tanto de esta niña y le pregunto a su mamá, con mucho respeto, ¿yo puedo tomarle una foto a la nena para que mami vea a esta nena? Porque esta niña soy yo. Wow. Y ella me dice, ay, dile un selfie, porque ella sabe lo que es un selfie. Ah, pues ok. Cuando me bajo y yo voy a sacar el teléfono, la nena le dice a su mamá, mami, mami, yo soy mami. Exacto. A mí se me descompuso la cara. La mamá se sorprendió bastante, pero yo me descompuse. Y tú sabes de estas veces que tú coges el teléfono y te quedas pegada tirando fotos. Esas fotos nunca salen bien. Siempre es un reguero. No. La nena me tira los brazos y se me mete por aquí. Oh. Yo te voy a enseñar las fotos después. La manera particular en que ella me tira los brazos y se me mete por aquí y repite y señala a su mamá que yo soy su mamá. Era con una fuerza y con una alegría y es como por fin te encontré. Sí, claro. La abuela ve esto y la abuela se le salen las lágrimas porque ella no podía entender y yo menos, y yo no quería hacer un show allí, porque aquí la que no es parte de la ecuación soy yo. O sea, yo no quiero que ella vaya a pensar, esta mujer ahora se va a volver loca y va a estar persiguiendo a mi hija. O sea, no, yo quería ser lo más ecuánime posible. Ay, qué linda la nena. Pero era más grande que yo. Exacto. Después, la mamá me busca en Instagram. Me dice, ay, para que veas las fotos, porque la nena, de verdad, la nena se quedó como conectada contigo después que tú te fuiste. Y para que veas las fotos de la nena en mi Instagram. La nena la visten como me vestían a mí, la nena tiene las muecas mías, todo. La nena es lisa en chiquita. Wow. Y si te enseño fotos mías de esa época, es que es la misma nena. Es la misma. Es que es bien interesante porque por lo menos de lo que yo he leído y las personas que han estudiado el asunto de la reencarnación y otras vidas, los niños tienen la memoria bien fresca. Completa. Porque ellos no están contaminados todavía. Ellos acaban de venir de esa dimensión, del estado de supraconciencia, entraron en este cuerpito y están, pero tienen todo eso fresquito. Todavía no les han dicho, no, eso no es verdad, o eso no se dice. Exactamente. O tú no viste nada, o ahí no hay nada. Todavía no le han dicho nada de eso. Y así que están limpiecitos. Hay un estudioso de eso que se llama Ian Stevenson. No, ese no lo conozco. Y ese es un norteamericano y él ha hecho muchos estudios con niños y casos, case studies, de haber estudiado niños, por ejemplo, en la India, que había una nena que decía, yo viví en tal sitio. Y en ese sitio yo era fulana de tal. Y allí hay un señor que me debe dinero. Wow. Y él dice, pues vamos a ir allá. Y va con la nena y el papá y la mamá y van a ese sitio. Cuando llegan al sitio ella dice, mira, esa era la escuela y esto y esto y esto y todo. Y cuando pasa por un sitio ve a un señor y le dice, él es el que me debe dinero. Y se bajan y hablan y resulta, y ella le dice, sí, porque yo vine donde usted una vez y usted cogió algo mío que usted me iba a dar un dinero y después no me lo dio y ese dinero usted me lo debe. Y era esta nena de 6, 7 años. O sea, y ese hombre, Ian Stevenson, tiene montones de casos. Que sabes que lo voy a buscar. De niños que él ha estudiado haciendo. Esa nena, pues te vio y se acordó de ti. Es que era increíble. Es que no te puedo. Ay, Dios mío. Y qué bueno que la mamá recibió y la abuela. Se quedó normal, sí. Sí, porque también en estos tiempos donde hay tanta gente. tosti. Puede pasar cualquier cosa, tú sabes. Pero fue un encuentro hermoso. Y ahora que digo encuentros, también, ¿qué pasa? Cuando
hay un encuentro íntimo con otra persona y tú sientes que estos dos seres se están encontrando. Y a lo mejor es alguien que a ti lo conoces hace 20 años y nunca te llamó la atención. Y ese momento en que pasó esto, fue como este engranaje que tú dices, ¿qué pasó aquí? Eso también me ocurrió y fue hermoso. Es así. Yo he vivido algo en esa línea y es bien interesante porque yo estoy segura de que esta persona viene de otra vida y eso yo lo sé y no hay nada en esta persona que me indique que él esto, lo otro, no, es que yo lo sé. Como también me ha pasado, esta persona enamorada profundamente y bueno, o sea, estás con la persona, tienes tu tiempo con la persona, sufres mucho rompimiento y después pasan los años y casi siempre uno tiene un sentimiento particular con las exparejas, pero esta persona en particular que tal vez fue o es alguien que tú pensaste que nunca ibas a poder limpiarte del todo, nada. Y es porque realmente liquidaste, resolviste, disolviste lo que tenías pendiente. Exactamente. Y ya no, esa energía parejística, ese tipo de amor, limpio, cero. Sí. Oye, Elisa, y en esta etapa de tu vida, ¿cuál es tu práctica espiritual? ¿Cómo tú te conectas? ¿Cuál es tu mirada? Esa también es una pregunta complicada porque no te puedo dar una etiqueta de nada. Yo vivo hablando con, como quiera querramos llamarle, Dios, a la gran arquitecto del universo. Inteligencia suprema, sol, como querramos llamarle. Pero yo vivo en comunicación porque siento que está allí, que es parte de mí. Hay algo con lo que yo no he podido conciliar nunca. Y es algo que Neale Donald Walsch y todos grandes son muy específicos al respecto. Y es que todos somos parte de uno, de lo mismo. Yo todavía, eso de que hay algunos seres que yo no me puedo ver ser parte de lo mismo que ellos son, que seamos parte de un mismo cosa. Eso me cuesta mucho conciliarlo. Pero lo digo porque mi comunicación con ese ser, el que sea, como queramos llamarlo, eso es todavía algo que a mí así como me siento una con el planeta, así como me siento una con el universo, sí hay seres que no comprendo cómo pueden ser parte de eso mismo. ¿Pero por qué? Por falta de sensibilidad, por maldad, por... Estoy pensando ahora en palabras que son muy fuertes y que no quiero decir, pero podemos decir maldad o falta de sensibilidad, falta de humanismo. Pero espérate, vamos a aclarar algo, Lisa, porque Me cuesta. acuérdate que todo eso que tú acabas de describir es el ego de, o sea, si vamos al hecho de que todos somos seres espirituales teniendo una experiencia física, todo eso que tú acabas de decir es el ego en el ser humano, igual y el mío también. Por eso, el ego tuyo. Porque es incapaz de ser parte de eso. Exacto. Es mi ego también. Que es el ego. Sí. Pero si tú miras ese nivel de lo que el doctor Manuel Sanz Segarra llama el estado de supraconciencia, ahí todos somos eso.
Lo que pasa es que no estamos acá a otro nivel. Cuando único yo he podido tal vez conciliar con eso es en los momentos en que he hecho prácticas de regresión y me he quedado en este espacio intermedio en que no he ido a esa existencia en particular y me he quedado en este espacio intermedio en donde lo que realmente me siento es flotando en el espacio. Es cuando único he podido conciliar el que todos somos parte de esto. Todos somos hilitos de esta madeja. Es cuando único. El resto del tiempo parece que mi ego está muy metido. Exacto. Pues está muy metido en el territorio, parece, porque... Mira, yo me acuerdo que en una de las clases... Pero no es perfecto. Mira, en una de las clases en la escuela Allan Kardec, cuando yo estaba estudiando, pues tenía muchas preguntas. Yo llegué allí sin saber nada del tema y de momento yo pensaba antes que cuando uno se muere, pues uno se convierte en un espíritu de luz, que todos somos espíritus de luz, todos saben. Y entonces yo vengo y levanto la mano y digo, pero ven acá, y una persona como Hitler, cuando se murió, él se convirtió en un espíritu de luz después, y el maestro me dice, absolutamente no. O sea, tú cuando tú desencarnas, tú retienes las cosas con las que tú venías, que nunca trabajaste, y cuando tú encarnas, tú vuelves a traer eso para volver a trabajarlo. Perdón. Y entonces me dice, no, él debe haber encarnado rapidito y no necesariamente para ser, perdón, Agüita. para ser una buena persona o una mala persona, quizás para conocer desde otra perspectiva el daño que hizo. Pero esas son las dimensiones del ser humano, Lisa. Esas son las que todavía yo tengo que trabajar. Esas todavía las tengo que trabajar. Pero nunca terminamos de trabajar tampoco en nosotros mismos. No. Como me dijo Lili García en la entrevista la semana pasada, que ella me estaba diciendo, no, pero a mí para bregar eso me faltan como 15 o 20 existencias por ir para adelante todavía. Sí, hay unas cositas con las que a mí me falta trabajar, unas cuantas existencias. Pero qué bueno que podamos hablar de esto así, ¿verdad, Lisa? Porque esto antes era tabú. Sí. Y si crees en eso y lo dices, eres... una hereje. Exacto. O sea, hay muchas cosas negativas y feas y hay tantos traumas de personas, sobre todo en generaciones, los boomers, por ejemplo, que vivieron tanta constricción de qué poder decir a nivel espiritual o qué poder dejar saber que yo creo. Porque después fue un poquito como que, yo creo que los 60 fueron como estirando el espacio y abriendo espacios, y los 70, pero los 50, cuando todos esos niños que nacieron en los 40 empezaron a crecer, a desarrollarse en los 50, eso tiene que haber sido horrible. Bien fuerte. Sí, no. Tú sabes que ahora que tú dices Hitler, siempre me pregunto, ¿esto tiene que ver? No tiene que ver con este tema. Siempre me pregunto, cuando le ponemos nombres a nuestros hijos, el peso que están cargando, siempre decimos, ay, ¿por qué no le pongas el mismo nombre que el papá? Porque la personalidad, para que sea su propia persona, bla, 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 bla. Yo creo que es mucho más profundo que eso. Pero recuerdo una vez haber leído en el periódico, viviendo en Perú, un policía que lo habían acusado de no sé qué cosa y su nombre era Hitler. Y yo decía, pero ¿y con ese nombre qué esperaban que pasara? O sea, ¿qué creían que iba a hacer este pobre niño? Si wow, de entrada le pusieron Hitler, por Dios. Oye, en verdad, ¿quién le pone Hitler? ¿Y quién permite que se lo sigan diciendo? Porque, qué sé yo, el hermano del que se lo puso, mira, los maestros, yo no sé. Por eso te dije, tiene que ver y no tiene que ver con el tema. Sí, pero es interesante. ¿Qué cargar con ese nombre? Uy.
No. Mira, Lisa, tú sabes que se nos ha acabado el tiempo. Mira, llevamos 1 hora conversando. Mira, sí. Pues cuando tú quieras podemos volver a hablar porque me han llegado un montón de cosas también. Qué chévere, qué bueno. Y yo tengo mucho interés en este tema, sigo aprendiendo. Eso es lo más Te agradezco tanto que hayas venido porque para la gente que ve este podcast es bien importante para que la gente entienda que una persona espiritista, una persona que tiene facultades, que es mediunidad, que es medium, que tiene esa facultad, es una persona común y corriente, como tú y como yo. Todos tenemos facultades. Lo que pasa es que algunas las desarrollamos y otros no. Pero es cuestión de uno querer y profundizar y buscar. Y para mí, pues yo espero que ese sea uno de los propósitos de este podcast. Yo no tengo duda de que ese es uno de los propósitos, sino el mayor propósito. Qué bueno, de este gracias, podcast. gracias. Y nada, antes de terminar, te quería mencionar, mira, mi mesita contiene mis campanas, yo colecciono campanas. Ay, no sabía. Y el sonido de las campanas es un sonido bien espiritual. Por otro lado, este cuadro que yo tengo aquí lo pintó mi Santa Madre. Y si tú te fijas el logo del otro lado que sale la foto mía con este túnel azul, ella pintó eso antes de morir. Y yo ese cuadro lo atesoro. Y estoy rodeándome de esas cosas para estar segura de que esto tiene un propósito bien especial para todo el que lo ve y para todo el que nos visita. Así que te agradezco mucho que estés aquí. Te agradezco yo a ti. Qué bueno. No sabes cuánto. Gracias. Y pues nada, será hasta la próxima vez que nos juntemos. Cuando tú quieras. Seguro. Y amigos, como les digo siempre, gracias por su sintonía. Recuerden que esto se graba a través de GW5 Network. Y como les digo siempre al final de mi episodio, yo no tengo nada que enseñarte. Me basta con ponerte a pensar, como decía Sócrates. Buenas tardes.